de la vida de nuestro Señor Jesucristo está marcado en una semana muy intensa, que haga usted de cuenta que el Señor Jesús está llegando al Monte Everest, ¿sí? Está recorriendo, no sé si ustedes han visto documentales, hay un libro que se llama, creo que el K2, no recuerdo, me impactó mucho cuando lo leí, lo que significaba ascender al Monte Everest, ¿sí? Y cuántas personas pues se lanzaban a ese reto. Nuestro Señor Jesucristo tenía un reto, ¿por qué? Porque era el momento cúspide de un plan de salvación ideado para que usted y yo, que moramos en la oscuridad, ¿sí? Que moramos en las tinieblas, recuerden que por ahí dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Pero ese traslado implicó un rescate, y ese rescate implicaba un sacrificio que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo y que vamos a conocer en este momento, porque sí es bueno que no solo lo recordemos, sino que aparte de reconocer esos acontecimientos, vamos a ver, Simón, la que sigue, porque hay unos acontecimientos de la última semana de Jesús y vamos a ser muy juiciosos haciendo lectura de esos acontecimientos. No todos en detalle, porque esa es una tarea suya que seguro con tiempo, con más tiempo va a ser. Hoy solo vamos a hacer lectura, vamos a recordar los acontecimientos, pero tras esos acontecimientos vamos a reconocer que unas huellas que dejan sus pisadas en este último camino, en esta última etapa. Acontecimientos que nos dejan unas huellas marcadas, ¿con qué? Con los pasos de nuestro Señor hacia ese último camino a la cruz, que era la más pendiente de toda, era el camino más pendiente de todo el recorrido de la vida de Jesús. Recuerdo que tomando el Evangelio de Lucas hace poco estudiamos con mi esposo lo que fue el camino. ¿Recuerdan? Y cómo el Señor nos iba dejando enseñanzas desde que salió rumbo a Jerusalén y cómo íbamos estudiando cada cosa que Él hacía con sus discípulos y que nos dejaba a nosotros una enseñanza. Pero esta era la última semana y es como cuando usted se va a ir y sabe que tiene que dejar a cargo, para el caso de los que somos padres, entonces si tiene que dejar a sus hijos, hay unas recomendaciones. Y de hecho hay algo que usted hace cuando nosotros vamos a peregrinar a Tierra Santa, o cuando vamos a Manizales, o cuando tenemos un viaje, yo sé que seguro usted también lo hace. Usted sabe que tiene que hacer algo antes de irse, ¿sí o no? Así se trasnoche. Y sabe que tiene que dejar claras unas instrucciones a los que se van a quedar antes de irse. Y esa es la demora para salir a veces. Y ese es el precio que usted tiene que pagar. Yo suelo, inclusive siempre, no ha pasado el día en que yo me acueste la noche completa, sino que generalmente antes de ir a Tierra Santa, esa noche yo la paso en vela. No soy capaz, dejando todo, organizando todo y casi que me voy derecho, eso me ocurre a mí. Pues el Señor Jesús vive unas situaciones que nos dejan unas huellas, ¿sí? Pero esas huellas, ¿qué son? Señales. Porque ¿qué es una huella? Es una señal, pero esa señal tiene que marcarme a mí también un camino que yo debo seguir. Entonces esta última semana no puede ser ajena a lo que yo como redimido y redimida del Señor debo vivir cada día de mi vida, si es que he experimentado salvación. Hoy entonces, en este tiempo lo que vamos a hacer es reconocer y darle lectura a estos acontecimientos para que sea en nosotros un estilo de vida, ¿sí? Y esté marcado en nosotros esta última semana de manera muy especial. ¿Listo? Así que vamos a entrar en materia y bueno, esta es la parte un poquito más densa. Vamos a continuar, Simón. Densa, pero todo depende de lo que mi esposo, como les decía al principio, estos son los acontecimientos. No, mi amor,
atrás donde estamos. Estos son los acontecimientos de la última semana de Jesús. ¿Listo? Usted debe tener en cuenta para comprender estos acontecimientos que el día empieza ¿a qué horas? Para la mente suya, usted no se mira iniciando el día a las 6 de la mañana, sino que el día inicia a las 6 de la tarde. O sea que el día 1, bueno, ahí no sé por qué no se ve bien el día 1, pero ya no sé, mi equipo de logística y tecnología aquí está tratando de organizarlo. Pero ese día 1, recuerde que empieza, ¿a qué horas? Usted diría del día anterior, ¿sí? Pero para ellos eso no existe, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Si no, como esto está en la Biblia, no lo necesita tampoco, está en la diapositiva. Listo, vamos a empezar con el día 1. Día 1, Zacarías. Entonces vamos a hacer lectura y aquí necesito, por favor, y mire, a los de Zoom yo les doy un consejo. Aquí seguro que vamos a tener que leer todos los que estamos aquí, vamos a estar más atentos. Usted allá en su vigilia le invito para que lea, porque o si no se va a dormir. Y la idea de la vigilia es que vigilar. Y la hicimos tempranito para que usted pues no se vaya a dormir. Listo. Si se está durmiendo, pida un café feliz, ¿sí? Que aquí le podemos dar uno. Y si usted no tiene café feliz, pues le invito para que llame a Simón, que él le venda uno. Pero este es el momento de leer la Biblia. Zacarías, entonces, vamos, todos aquí vamos a seguir la lectura, pero voy a nombrar lectores, que es muy importante. Además, bueno, hay una realidad y es que no vamos a, hay unos que no los vamos a leer todos. Vamos a empezar entonces con Zacarías 9:9, doña Marina, por favor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto entonces fue profetizado a propósito. Más o menos cuántos años antes, si ubican al profeta Zacarías, ¿sí? A los que están estudiando, a los que han estudiado Antiguo y Nuevo Testamento, que a propósito ya los de Nuevo Testamento deberían saber contestar, pero pues yo no le voy a preguntar a ninguno, ¿sí? ¿Cuántos años más o menos se dio esta profecía antes de que ocurriera? Ya el último, vamos a empezar a ver el primer día, ¿sí? El día 1, nosotros aquí le llamamos domingo, pero este calendario y este nombre se establece como 3 siglos después para nosotros como creyentes, después de Cristo. Pero esto no estaba ahí. El judío o para el Señor sería el día 1, que en hebreo, ¿cómo es que se dice, amor? ¿Cómo? Yom Rishon. Yom es día. Y empiezan a contar los del 1 al 6, ¿cierto? Entonces, ellos no el nombre de ellos es día primero, como está en la Biblia. ¿Usted cómo lo encuentra en la Biblia? Desde Génesis, y ahora lo vamos a ver también en nuestras lecturas. Día primero. Pero es como para que usted se ubique. Y entonces, ¿cuántos años antes? No. Vea, uno que me lo diga, y si es del Nuevo Testamento, le pongo un repunto como para un punto que trascienda a muchas materias. ¿Cuántos? Bueno, entonces los que están en seminario 3, aquí yo veo las miradas perdidas de... ¿Quién? Doña Marina, ¿cuántos años? ¿Cuánto? No recuerdo. 300. 560 años, más o menos. Porque ¿cuánto duró el periodo intertestamentario? Muy bien, 400. Aquí tengo una alumna 1A, ¿sí? Más o menos 400, ¿qué?
Más o menos, pero si le suma, ahí están los 500 y pedazos. Muy bien. No, no. Entonces, esta es una profecía y vamos a ver, no, para los versículos que están ahí es para que usted los tenga de referencias. Pero solo vamos a leer versículo del 7 al 10, Marcos 11 del 7 al 10. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Señor, de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. ¿Sí? Es hasta el 10. ¿Qué ocurre entonces en el día primero? En el día domingo, que a propósito la tradición católica, ¿qué nos llevaba a hacer? Domingo le llamaban Domingo de Ramos. Muy bien, una especie de procesión, ¿sí? De la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que marcó el comienzo, este es el inicio de la última semana, y un rey entonces que, a propósito, mi esposo en el devocional, que me gustó muchísimo el devocional de la semana, de estas semanas, que eran como coincidiendo, y él daba datos muy interesantes acerca de que un rey, cómo llegaba a una ciudad cuando entraba por sus puertas en un caballo, ¿sí? Mostrando su grandeza. ¿Qué vemos aquí en Jesús? Humildad. Muy bien. Por favor, amor, todo lo que tú... Eso. Y no puedes hablar por ahí también. Cuando él entraba en un caballo era una actitud de guerra. Estoy aquí replicando, ok. En un burrito, cuando entraban en un burro, era actitud de paz. Mi esposo aquí está recordándonos, esto lo escuchamos en un devocional, cuando nos decía que venía en son de paz. ¿Sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Luego aquí vemos que Jesucristo vino, sí, como un rey, pero como un rey que no vino a pelear en ese momento las batallas de manera convencional. De hecho, él no violentó a nadie, se violentó a sí mismo para ganar la batalla de la salvación, ¿sí? Que implicaba su propio sacrificio. Pero en Apocalipsis nos dice mi esposo que sí se muestra cómo en la segunda venida de nuestro Señor sí vendrá en caballo, ¿sí? Muy bien. Entonces, algo muy importante y es la alabanza, téngala ahí, ¿sí? Tenga el asunto porque es la humildad, pero también que hubo alabanza. Y él dejó que lo alabaran. Si ven que hay el Señor Jesús reconoce muy bien los tiempos porque cuando, por ejemplo, lo vemos, cuando hacía un milagro, a veces que procuraba él, que no dijera el que había sido beneficiado, ¿sí? Pero y miremos cómo aquí él le da libertad a que la gente, ¿por qué lo alababan? ¿Se acuerdan? Porque si uno va más para atrás, había muchísima gente, porque esa era la semana que se iba a celebrar la Pascua, y decía mi esposo y nos contaba en esta semana en un estudio que estamos haciendo con el Seminario 3, que cuántas personas aproximadamente llegaron a Jerusalén en ese año de la Pascua. ¿Recuerdan los que están en el Seminario 3? Millones. ¿Cuántos, amor? Haciendo un estudio, dice mi esposo, no millones, sino 125,000 personas. ¿Eran 125,000 personas?
O sea, ¿cuántos habían? 185.000. Yo también había entendido que, yo dije, bueno, ya, hay un... Ujú. Bueno, lo que mi esposo nos está diciendo aquí era que era más o menos 180. O sea, ¿cuántas veces más de las personas que estaban en Jerusalén? ¿3 veces más? ¿Cuántas personas moraban en Jerusalén? Había más o menos 50.000 personas en Jerusalén que vivían y llegaban extranjeros. Para una feria de Cali, más o menos haga de cuenta que le llega 2 veces más de la población. O sea, eso es un regentío. ¿Y qué había ocurrido en toda esa semana o digamos anterior al evento de que el Señor Jesús llegara a Jerusalén en ese burrito, en ese pollino, en ese asno, como usted le diga? Recuerden que Él se hospedaba, eso es como viene tanta gente a Cali, entonces unos se hospedan en Jamundí, otros se hospedan en La Buitrera, otros están en Pance, otros sí. Entonces allá había un lugar que se llamaba Betania. Y él se había quedado y estaba allí en casa de un amigo. ¿Cuál amigo? Lázaro, el que había resucitado. Luego, mucha gente sabía de ese evento, ¿sí? Y se habían reunido, ¿por qué lo alababan? Y la gente decía, bueno, ¿quién es este? Es que se había hecho viral. Es que por eso estuvo Lázaro 4 días, porque vivió todo el proceso ¿cómo se dice eso? Claro, y todas las ceremonias funerarias propias que hacía público que el personaje sí se había muerto, ¿sí? Y vieron todo esto y luego entonces la resurrección. Ahí estaba la gente muy impresionada y sí creían que él era el que iba a venir a salvarles, pero para ellos era de la opresión romana, ¿sí? Ahora, esto es entonces lo que marca la humildad y vemos aquí una alabanza. ¿Listo? Vamos al día 2, vamos a leer Marcos capítulo 11, vamos a seguir allí. En Marcos capítulo 11 y aunque la diapositiva nos dice, sí, del 15 al 19, vamos a leerlo completo, por favor. Ahí en su casa, léalo, quien lo quiera leer acá no hay problema. Sí, 11 del 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿18? Hasta el 19. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba tirado de su vestido. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. De hecho, en el versículo 12 dice, al día siguiente, pero al día siguiente ¿de qué? De que él fuera alabado con las palmas, con los mantos, dice que el día siguiente salieron de Betania, o sea que miren que, ¿cuál era el lugar donde se estaba hospedando? Betania. Y esto es muy interesante porque en esos recorridos él le enseñaba a sus discípulos, porque él no estaba quedando solo allá, se quedaba con sus discípulos. Y cuando al día 2, ¿sí? Él entra al templo, lo vemos entrando al templo, pero resulta que cuando entra al templo, ¿sí? ¿Qué comenzó a hacer? Entró al templo y comenzó a echar fuera a los que estaban y a los que estaban comprando, vendían y compraban.
Y dice que no consentía, era como si él se hubiera parado. ¿Recuerdan cuando él dijo, yo doy la puerta? Él se paró, imagínense ese celo que él tenía, el celo de tu casa me consume. Y en este pasaje dice que él se paró a decir que no dejaba que nadie entrara. Eso es como si mi esposo se parara acá y dijera nadie, todo el mundo se para él allí con una caja. Y se para con una caja en la puerta a decir, aquí me dejan los celulares, aquí me dejan los bolsos, aquí me dejan las chaquetas, aquí me deja, o sea, aquí me deja todo. Pero ¿por qué no solo me puede entrar así, sí? O sea, tal cual con lo que viene? No me trae nada de bolsitas. Imagínense usted entraba con el refrigerio y lo dejan afuera con el refrigerio, ¿sí? Con el agüita, todo se lo decomisó y él decía, no dejaba que entrara nadie con ninguna cosa. Porque él quería y él estaba buscando que ¿qué? Que la gente en verdad entendiera que era un lugar ¿qué? Y que ahí uno iba a consagrarse, no a comercializarse. Y ahí vemos entonces el segundo día que también estuvo marcado por enseñanza, pero básicamente esa enseñanza estaba enfocada ¿a qué? ¿Qué nos enseñaba la palabra? No está escrito, versículo 17, no está escrito Marcos 11, 17. Mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho en cueva de ladrones. ¡Qué miedo! Muy bien, vamos para el día 3, que nosotros le llamaríamos martes. Veamos entonces Marcos 11. Vamos al versículo 20 al 22, dice, y pasando por la mañana, ¿sí? Vieron que la higuera, lo que pasa es que anterior a eso había pasado que el Señor Jesús con sus discípulos en ese recorrido a Jerusalén, pasó algo con una higuera, que el Señor la mandó a secar porque no le dio frutos. Pero básicamente lo más importante es que él empezó ese martes, ese martes empezó a enseñar y la enseñanza era desde temprano. Y por eso cuando vieron por la mañana, dice versículo 20, que vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Cuando la habían hecho maldita el día anterior, ¿sí? Usted lo lee luego en su casa. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Empezó el Señor a marcar como esas enseñanzas que ya les había dado, pero aquí ya era importante. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces empezó a enseñar acerca de la fe. Sigamos leyendo, versículo del 24 al 25. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿De qué le está enseñando ahora el Señor Jesús? Fe, oración. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Sí? ¿De qué está enseñando el Señor? Del perdón. Desde tan temprano como en el devocional. Bueno, vamos con la lección, pues. Fe, oración, perdón. Si vamos más adelante ya en Marcos 12, versículo 1 ya comenzó, ¿sí? En el versículo comenzó a decirles por parábolas, sigue la enseñanza. Pero esta enseñanza viene acompañada de una profecía. Desde el capítulo 12, Marcos 12, del 1 al 12, hay una parábola de un hombre que plantó una viña, ¿sí? Y dice que plantó una viña y que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Yo solo le estoy resumiendo lo que dice. Esa parábola que el Señor Jesús está enseñando en ese momento, habla que después de un tiempo, en el versículo 2, Marcos 12:2, envió
el dueño de la viña un siervo a sus labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con sus manos vacías. Luego en el 4 dice que volvió a enviarles a otro siervo, pero ¿qué hicieron? Muy bien, Bertica, lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y lo afrentaron. En el 5 dice que volvió a entrar a mandar otro, ¿sí? Y el último que hicieron, lo mataron. Lea versículo 6 para que no se duerma. Y por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrá respeto por mi hijo, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Ese día el Señor Jesús estaba enseñó por el camino y entró al templo. Y en el templo habían unos sacerdotes, los principales, eso usted lo va a encontrar en Marcos 11 del 27 en adelante, y esos principales sacerdotes, fariseos, escribas y ancianos le dijeron, ¿usted con qué autoridad viene aquí a enseñar? Entonces el Señor, ¿sí? Pues como es confrontado en su autoridad, él también les dice con qué autoridad enseñaba Juan, ¿sí? Y estos no supieron contestarle y por eso el Señor Jesús les dice, pues así que yo no les voy a responder con qué autoridad yo vengo aquí a enseñar. Pero luego les contó una parábola. Y estos fariseos estaban ahí escuchando y se dieron cuenta que esa parábola hablaba ¿de quién? De ellos. O sea que en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo encontramos que a sus discípulos les enseñó acerca de la fe, de la oración, del perdón, pero también esa enseñanza llevaba una profecía, ¿sí? Que mostraba una realidad espiritual y que también mostraba una verdad que él iba a experimentar, ¿sí? Y si seguimos mirando, ¿qué más hizo el Señor Jesús ese día? Muchas enseñanzas, pero solo estamos viendo algunas. Marcos 12, en Marcos 13, mi esposo, de hecho creo que les dio en el devocional, ese mismo día, ese día 3 del martes, les dio respuestas sobre los acontecimientos futuros. Marcos 13, versículo del 1 al 5, saliendo del templo le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que sea derribado. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron, estoy en Marcos 13:4, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y empieza el Señor Jesús a hablarles de ¿qué? Del final o de los tiempos que iban a venir sobre Israel, sobre el mundo entero también. Entonces les profetizó. La enseñanza implicaba una profecía, ¿sí? Y en esto también él confirmó, el Señor entonces les enseñó, les profetizó y les confirmó cosas que usted debe saber también. Miren Marcos 12, me voy a volver un poquito, del 24 al 27. Marcos 12, del 24 al 27. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, ¿por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. En el templo, después de la parábola, seguían entonces estos saduceos, estos hombres que querían como
hacer caer al Señor Jesús y les hablaban acerca de lo que es la resurrección y les estaba hablando acerca de esto y el Señor Jesús les estaba explicando. Es que ustedes no han leído la Biblia. A propósito, ¿cuál Biblia? O el libro, o las escrituras. ¿Y a qué se refería Jesús? Al Antiguo Testamento. Y es que ustedes no saben lo que dijo Moisés. Y es que ustedes no saben. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Confirmó las escrituras. ¿Qué más confirmó el Señor? Los mandamientos, acercándose, Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas eran los que más sabían de Biblia, ¿sí? Que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Y qué dijo Jesús? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal de los mandamientos. Y el segundo, versículo 31 del capítulo 12 de Marcos. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, el Señor Jesús estaba confirmando, al punto que también confirmó lo de la ofrenda para aquellos que dan ofrenda o no la dan, pero pues miren lo que dice el Señor de la ofrenda. En Marcos 12, versículo del 41 en adelante, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, vemos que la enseñanza de Jesús es unos principios, una profecía y una confirmación de lo que ya estaba escrito. Muy bien, día 4. Día 4, Marcos 14. Dos días, bueno, esto aquí confirma lo del día. Vamos del 3, vamos a leer del 3 al 9. Pero estando él, ¿dónde? Estaba allá, o sea, en el día 4, que para nosotros es miércoles. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se pregone este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Ese día ocurrió algo. ¿Cómo le dijo el Señor Jesús a este acontecimiento? ¿Cómo lo llamó? ¿Qué hizo esta mujer con él? Lo ungió. Este es el acontecimiento más importante de este día. Vamos al día 5. Muy importante también. Marcos, capítulo 12, del 22 al 26.
Perdón, yo creo que ahí yo... Sí, 14, perdón. 14. Sí, señor. Del 12 al... Muy bien, del 12 dice, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguirle. Y donde entrare, decida el señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vamos a saltarnos un poquito, ¿sí? Versículo 18. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Y él respondió y les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en este plato, el que moja conmigo en este plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dijo diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Versículo 23 de Marcos 14. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. Versículo 26, muy importante. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este día se celebró la Pascua con sus discípulos y el Señor Jesús, ¿qué ocurría en Jerusalén ese día? Ese día en Jerusalén era un día muy especial. Mi esposo ahora les hacía un cálculo. ¿Por qué les hacía un cálculo? ¿Y qué se habrá hecho mi esposo? Ese cálculo correspondía a que por cada familia debía sacrificarse ¿qué? Un cordero. Las familias pequeñas se unían, ¿sí o no? Pero cada grupo debía nombrar a un hombre que fuera al templo y sacrificara a ese cordero. A él, pues eso era un proceso ahí con los sacerdotes, pero a él le devolvían una parte para que fuera y se lo comiera ¿con quién? Por la noche, con su familia o con el resto, con sus vecinos, en fin. Ese día entonces mi esposo hacía cálculos porque se tiene, según datos estadísticos, que habían 68,000. Por eso el dato es 68,000 hombres por turno, hombres, es decir, sin contar mujeres y niños, o sea que ahí hay un cálculo. Cabían, lo que decía, que cabían 68,000 hombres en el templo de Herodes. Primero, imagínense en la grandeza de ese templo. Y segundo, el gentío. Pero resulta que aquí vemos que el Señor Jesús, ¿con quién comió la Pascua? Con sus discípulos. Y resulta que ese día que comió la Pascua, en su momento seguro vamos a ver el proceso de toda la Pascua. Pero ¿qué era la Pascua? Recuerden. ¿Qué significaba? Pesar, pasar por alto. ¿Y qué conmemoraban? ¿Qué recordaban? La salida de Egipto. Y pasar por algo, pesar, porque ese día ellos se acordaban que el ángel de la muerte pasó por alto las casas de los judíos que habían pintado el dintel de sus puertas con la sangre del cordero. Luego el Señor Jesús lo que hizo fue darle un significado y darle a ellos la explicación correcta de lo que significaba esa Pascua en él. ¿Listo? Pero ahí, recuerden que el día, ¿cuándo empezaba? A las 6 de la tarde. ¿Y por qué? Y aunque ahí no lo dice, yo le hubiera puesto aquí puntos
suspendidos, porque ¿qué dice que cuando cantaron el himno? Es que habían unos himnos que se cantaban. ¿Y cuáles himnos que se cantaban? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué himnos? Salmos. A mí sí me llamó la atención y yo dije, bueno, ¿cuál? Que cantaron unos salmos, unos himnos. Y yo sí le dije, bueno, Félix, ¿qué cantó aquí el Señor Jesús? Porque es que uno cree que el Señor Jesús, a ver, el Antiguo Testamento es el mismo Antiguo Testamento que conocía a Jesús en su época. Y usted lo tiene en su mano y a veces ni lo entiende y hasta le da pereza leerlo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en esa Pascua los más pequeños, los niños más pequeños tenían que saberse de memoria el Salmo 113 y 114 para cantarlo ese día? Luego, ¿ustedes creían que el Señor Jesús se sabía esos salmos? Total, porque si también fue niño y ellos vivían todo. El último salmo que cantaron, o el último himno, porque así lo dice, cuando hubieron cantado el himno, o sea que ellos siguieron todos los procesos de la Pascua judía. ¿Qué himno cantaron? El Salmo 116. Cuando cantaron el Salmo 116, ¿para dónde se fueron? Para el Monte de los Olivos. Cuando dice que se fueron para el Monte de los Olivos, adivinen qué hora era. Adivinen, mejor dicho, qué día era. Ya era el viernes. Si usted llegó tarde, entonces recuerde que cuando empezaba el día de ellos. Ellos empezaban el día a las 6 de la tarde, o sea que para ellos ya el jueves a las 6 de la tarde ya era ¿qué? Viernes, porque era la mente de ellos estaba condicionada conforme al escrito está que desde Génesis fue el día primero, el día segundo y se cuenta desde ese momento. Y esto es muy importante porque en realidad Getsemaní, más o menos de nuestro Señor, ¿que era dónde? En el Monte de los Olivos. ¿Y recuerdan qué era el Getsemaní? Marcos capítulo 14:32, gracias. Vinieron pues a un lugar que se llamaba ¿qué? Getsemaní. O sea que ese día ya sabemos que el Señor tampoco durmió. ¿Sí o no? Ahí se van a dar cuenta que no durmió porque les dijo, velad, por favor. Porque si usted al otro día, perdónenme, pero si usted sabe que al otro día se va y no va a volver, ¿sí? Pues sí. O sea, ahí no hay nada. Y más lo que le esperaba. Y dice, fue a un lugar que se llamaba Getsemaní, que ¿dónde quedaba? En el Monte de los Olivos. Y dijo, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quién? A Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse. ¿Y a qué? Versículo, eso es Juan 14:32. Aquí empieza. Porque él sabía que ese día ya lo iban a matar. Pero, ¿qué significó esto? Seguimos leyendo. Versículo, y les dijo, mi alma está muy triste, versículo 34, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Versículo 41, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. 42, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. O sea, él estaba atento a todo lo que ya se le venía. Luego hablando, él aún vino Judas, lo entregó, ¿sí? 44, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prenderle, llevarle con seguridad, ¿sí? 46, entonces ellos le echaron mano, le prendieron, ¿sí? Ahí entonces ocurrió que uno de los que estaba allí dice que sacó la espada, en otra versión dicen que es Pedro, que hirió al siervo del sumo sacerdote y que ¿qué ocurrió? Que le cortaron ahí ese trauma. O sea, eso vinieron por él y eso vinieron con todo el alboroto, a uno hasta le cortaron la oreja y el Señor Jesús intervino, ¿sí?
Y dice, bueno, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumpla la escritura. ¿Listo? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Bueno, más adelante sigue todo, ustedes lo deben leer a continuación. En conclusión, ese día él fue entregado, traicionado, violentado, experimentó soledad, fue abandonado, ¿sí? Dice que lo ataron, se lo llevaron, lo entrevistaron, lo tomaron, le preguntaron en el versículo, Pedro lo negó, en el 54. Luego lo llevaron a Poncio Pilatos, ¿sí? Todo eso y ahí está en el pasaje. Básicamente vamos a leer ahora como para tener día 6. Fue condenado, azotado. Veamos Marcos 15 como para ver. Marcos 14:72 dice, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras, ¿sí? Ahí lo entregó. O sea, ahí vemos que ya amaneció, o sea, toda esa noche amaneció y ahí sí muy de mañana, Marcos 15, habiendo tenido consejo a los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, o sea, ellos tampoco durmieron pensando cómo matarlo. Dice, con los escribas, dice, llevaron a Jesús atado y le entregaron ¿a quién? A Pilatos. Pilatos lo entrevistó, ¿sí? Y versículo 3 dice, los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez, versículo 4, Pilato le preguntó, nada responde, mira de qué cosas te acusan. Mas Jesús, versículo 5, ni aún con eso respondió. De modo que Pilatos se maravillaba. Versículo 8, viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Versículo 12, respondiendo Pilatos les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con este que llamáis rey de los judíos? Versículo 13, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Entonces ya vemos que Pilatos, para satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás, entregó a Jesús y después de azotarle, ¿sí? Para que fuese crucificado, llamaron a los soldados y ahí empezó pues todo el proceso donde lo vistieron de púrpura, le pusieron la corona de espinas, luego se burlaban de él en el versículo 18, decían, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, ¿sí? Versículo 20, después de haberle escarnecido, lo desnudaron, ¿sí? Le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Y luego le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, versículo 22, que traducido es lugar de la calavera. Versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Muy bien. Este día, en conclusión, sigamos al versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3 de la tarde. Aquí, hora sexta. ¿Dónde está mi esposo? O sea, a las 9. Ajá.
12, a la hora novena a las 12. Para que mi esposo, primera 6 a.m., tercera 9 a.m., sexta mediodía, o sea que lo crucificaron, y novena 3 de la tarde. Fue crucificado a las 12 y murió a las 3 de la tarde. Ahora, miren que todo esto, yo creo que esto fue 2 días. ¿Cómo? O sea, en realidad era una tortura larguísima, pero en conclusión, desde el Getsemaní, o sea, desde que celebró la Pascua, claro, él venía, Getsemaní, la entrega, todo el proceso de la traición, la soledad, el abandono, la negación, lo ataron, lo llevaron ante Pilato, lo juzgaron, lo interrogaron, lo acusaron, mejor dicho, lea Isaías 53, ¿sí? Isaías 53. Lo condenaron, lo azotaron, lo golpearon, lo sabotearon, fue escupido, escarnecido, despojado y llevó la cruz hasta el Gólgota, que representa muerte. ¿Qué ocurre ahí? Vamos a ver. Ya, recuerden que ya cuando él muere, miren esto tan interesante. Digo yo interesante porque miren Marcos 15, vamos a seguir leyendo ahí. Versículo cuando él muere. ¿Qué hacían en el versículo 40? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. A propósito, ¿quiénes eran las valientes que se quedaron así sea mirando al Señor? Las mujeres, los hombres se escondieron. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de ¿qué? ¿Qué se venía? El día de reposo, o sea, Shabbat. Recuerden que el Shabbat empieza el viernes a las 6 de la tarde. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente. Miren este valiente. Entró, mira un varón valiente, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Versículo 47, Marcos 15, 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. ¿Por qué miraban? No, pero ¿por qué miraban? ¿Por qué miraban? Porque era día de qué. No, muy bien. Miraban, porque cuando usted no puede hacer nada, ¿usted qué tiene que hacer? Porque ya era día de reposo. Y en día de reposo no podía hacer nada. Tocaba esperar. El cuerpo de Jesús es puesto en la tumba en el día de reposo. Y estos sacerdotes y fariseos, miren lo que ocurre en Mateo 27. Miren Mateo 27 para que miremos otra versión. Ya el Señor está, el cuerpo de Jesús está en la tumba. Mateo 27. Yo pienso que es darle honra al Señor el hacer memoria de estos sucesos. Es un deber del creyente en Semana Santa, no solo ver una película, sino también Mateo 27, versículo 62.
Esta es la versión, una versión que nos completa qué pasa en el día 7, es decir, el Shabbat. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Por eso es que miren ahora Marcos 16. Miren que lo que dice Mateo coincide con Marcos 16. ¿En qué sentido? Miren Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día, Simón, sigue por favor, adelántale a diapositiva. Ya es otra vez el día 1. Y dice que el primer día de la semana, ahí dice, ahí no dice domingo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? ¿Por qué decían eso? Porque ellos se habían quedado mirando dónde le ponían. ¿Y qué vieron? Que había llegado un guarda romano, que habían sellado la piedra y que ahora tenían un problema gigante. Porque la tumba estaba sellada y vigilada, ¿sí? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Marcos 16, versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie, nada a nadie, porque tenían miedo. Muy bien. Estos son acontecimientos. Amor, devuélvelo un momentico, les quiero mostrar algo para los interesados. El día sábado, entonces, vemos que el cuerpo de Jesús está en la tumba, pero ¿dónde estará su espíritu? ¿Para dónde se habrá ido? Primera de Pedro 3, del 18 al 20, dice algo muy interesante. No sé si lo leemos. ¿Qué pasó? Mientras en esta dimensión los sacerdotes estaban montándole guardia, veamos Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Primera de Pedro capítulo 3 del 18 al 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ojo, él había muerto en la carne, pero estaba ¿qué? Vivo en espíritu, en el cual también, o sea, ¿en qué? En el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Esto es otro tema, pero es interesante saber
¿Qué había pasado? ¿Sí? Vivificaba el espíritu. ¿A dónde fue? A dar testimonio a los espíritus encarcelados. Miren, todo esto para entender lo siguiente. Ahora sí, amor, avancemos. Sigamos. Con esto que usted ha leído hasta ahora, vamos a ver cuáles fueron esas huellas que dejan las pisadas de nuestro Señor Jesús en el último recorrido y en esta etapa. Por eso se llama Vía Crucis, porque es vía ¿a qué? A la cruz. ¿Qué lo marcó? Humildad, ¿sí o no? A propósito, ¿qué hace una persona que reconoce que todo lo que tiene y es se lo debe a Dios? ¿Por qué estaba el pueblo alabando al Señor Jesús? Porque reconocieron que Él daba vida a los muertos. Pero una persona humilde no es una persona, no estoy hablando de una persona, no voy a dar características. Una persona humilde le marca algo, le marca la gratitud y ¿qué? Y la alabanza. Consagración. Resulta que cuando el Señor Jesús entra al templo, ¿recuerdan? Ya ustedes leyeron la Biblia, ya se deben acordar. ¿Él qué hizo? ¿Qué hizo? Oh, miró. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Entró, mejor dicho, intervino. Y dice que despojó a esos hombres que estaban comercializando en el templo, ¿sí o no? Los sacó. Y luego, ¿qué hizo? Cuidó, porque dice que él se paró y no dejaba entrar a nadie con nada. O sea, ¿usted con qué viene aquí? Con su corazón nomás, porque aquí usted no viene con nada más. Y luego, ¿qué más hizo? Preservó, ¿y qué? ¿Qué llamó? Casa de oración, llamó las cosas como son. O sea que él consagró. ¿Qué hizo el martes? ¿Recuerdan? Esto es una conclusión de lo que vimos. Usted ya lo sabe porque lo leyó. Enseñó. ¿Qué enseñó? Enseñó acerca de la fe, acerca de la oración, acerca de qué? Del perdón. ¿Qué hizo? Profetizó. ¿Acerca de qué? De su muerte y el final de los tiempos. ¿Y qué confirmó? Confirmó la palabra, los mandamientos y la ofrenda que no está ahí. Y también advirtió, porque él advertía, cuídense de estos fariseos, cuídense de los falsos profetas. Sí, lo que pasa es que no nos da el tiempo para leer en detalle, pero usted póngase juicioso a leer y usted va a ver todo lo que el Señor dejó en esa última semana. El día miércoles, ¿qué lo marcó? La unción. El día jueves, ¿qué hizo con sus discípulos? Cenó con él y les enseñó el significado de la Pascua y les dijo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, ¿sí? Tomad mi sangre, comed mi cuerpo, como quien dice, sean uno conmigo, identifíquense conmigo y con este sacrificio, ¿sí? Porque yo soy el Cordero, mi sangre representa esa sangre que es necesario que marque sus vidas para que el ángel de la muerte pase de largo. Yo soy la verdadera Pascua. El Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué amor? Porque ¿por qué lo estimuló a estar sujeto? ¿Sí? Porque ¿acaso él no mostró sujeción ante Pilatos? Ante los principales. Es más, si ustedes ven en otras versiones, cuando él le contesta al sumo sacerdote y él dice, perdón, no sabía, cuando le habla de, tienen que leer esos evangelios cuando le dice de pared blanqueada, y él dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. En una actitud de ¿qué? Como cordero, dice, sin abrir su boca fue llevado al matadero. No abrió su boca. Estuvo sujeto y obedeció hasta ¿qué?
hasta la muerte. Pero todo eso ¿por causa de qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Luego, la razón de este sacrificio y de la muerte es ¿qué? El amor. ¿Y qué pasó en el 7? Fue el Shabbat donde su cuerpo reposó en la tumba, pero su espíritu estaba vivificado. Y luego vemos el tercer día, ¿qué vimos? Victoria y resurrección. Estas son las huellas que marcan sus pisadas en el camino. Siguiente. Ahora, esas huellas, ¿qué deben ser para nosotros? Señales. Unas marcas. Si usted experimenta la salvación del Señor Jesucristo, usted tiene que tener estas marcas que va a ver aquí. Había una canción en mi época que se llamaba Tatuaje en mi alma. Yo ya ni me acuerdo qué canción era esa, pero yo me acuerdo que era una canción que se llamaba así. Era un vallenato. Sí, es que allá se escucha mucho en Manizales, vallenato. Ojo, esto no es para que usted marque con un tatuaje, ¿sí? Luego hablamos de los tatuajes, pero hablando de tatuajes, sí hay una marca que debería llevar usted. Sí hay unas características que deberíamos tener nosotros, los que experimentamos la salvación. Los que se cumplen, los que dice, y verá el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del Señor? Usted, y verá el fruto de la aflicción y cómo quedará satisfecho, o sea, valió la pena. Porque esa última semana hace que se levanten hombres y mujeres con estas características. ¿Qué características? ¿Qué dice entonces? ¿Qué dice el Salmo 104? Salmo 104. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. A sus atrios. ¿Cómo entró el Señor Jesús a Jerusalén? Humilde. ¿Cómo entro yo a la presencia del Señor? Con gratitud, alabando. Humilde. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él alababa y aún se hacía más vil delante del que fuera. Por eso, esto que decía Carolina, yo lo he pensado muchas veces y yo digo, o sea, yo no soy bailarina, pero es que a mí no me puede dar pena bailar. Porque eso sí, uno sí baila y eso le marca el paso, y a Manizales que no le pongan la feria de Manizales, y al caleño que no le pongan la feria de Cali, y eso es el que mejor baile. Pero y al Señor nos da pena, aplaudimos así. Levanten las manos. Yo les digo, levantar las manos al Señor y alabar al Señor es levante toda su mano, extienda todas sus extremidades. Usted le puede dar pena. Y ahí hay humildad. Cuando a usted le da pena mover un piecito, y cuando usted está como escondidito, ahí no hay humildad. ¿Qué nos debe a nosotros marcar? La humildad, porque ¿quiénes éramos nosotros para recibir tan grande salvación? La gratitud. Bendecir al Señor. Dice, no me quites el gozo de la salvación. Es que el Señor sufrió mucho para que usted esté triste. Es que el Señor sufrió mucho para que usted viva amargado. Porque Él verá el fruto de la aflicción. ¿Y cómo quedará? Satisfecho, pero ¿cómo? Pues con su alabanza, con su gratitud, consagración. ¿Qué dice? Ay, ahí no sé por qué no lo coloqué, pero ¿qué dice 1 Corintios 6:19?
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nuevo templo que hay que consagrar? Miren, yo puedo estar muy humilde, yo puedo alabar al Señor, cantar al Señor, pero si yo no consagro mi cuerpo de la manera como el Señor Jesucristo demostró que se hacía, porque dice, el celo de tu casa me consume. Y él empezó ¿a qué? Primero, si miró es porque podía ver lo que otros no veían. Si usted pasa por alto que hay cosas que contaminan su vida, usted está ciego. Pídale luz al Señor para que pueda usted ver clara y perfectamente qué es lo que puede contaminar su vida y su corazón. Porque hay cosas que usted ya no se puede permitir oír. Hay cosas que usted no se puede permitir ¿qué? Ver. Y hay cosas que usted no se puede permitir ¿qué? Decir y hacer, ni tocar. Y hay cosas a donde usted, hay lugares a donde usted ya no puede ir, ¿sí? Eso se llama consagración. Que usted sea consciente y que su conciencia esté ajustada a los parámetros de Dios y que pueda discernir y usted diga, uy, no, yo no puedo. Pero no porque es que la religión me lo prohíbe, no, es que yo sé lo que soy. Pero también le digo una cosa, el Señor se violentó por causa del templo de por la casa del Señor. Usted es casa de Dios. ¿Y qué exhortación hizo el Señor? La casa de Dios la convirtieron en cueva de ladrones. No permita que su casa, es decir, que su vida sea una cueva de ladrones. De esos que vienen a hurtarle, ¿qué? La fe, cueva de ladrones, es que ahí viene a morar, ¿qué? ¿Qué viene a morar a su mente? ¿Usted qué le da vuelta a su mente? ¿Usted qué le da lugar? ¿Qué sentimientos permite usted que se alberguen en su corazón? Mire que él se paró a ver qué podía y qué no podía entrar. Y me llama mucho la atención, porque es un llamado que nosotros custodiemos nuestra vida como un templo. Que no estemos mirando qué es lo que está haciendo el otro, sino que yo esté consciente y cuidándome a mí de lo que sé que no me puedo permitir. ¿Qué implica? Limpieza, purificación y dedicación. Entonces, humildad, consagración, y luego viene que el Señor enseñó de tal manera, y el Señor enseñaba aquello que él esperaba que se quedaba. Dice que sin fe es imposible ¿qué? Y que la fe es la certeza y la convicción. Y frente a la enseñanza, si hay confianza en esto que hay, si yo confío que lo que el Señor me ha enseñado es cierto, pues yo lo pongo en práctica. O sea, en realidad, la fe me lleva ¿a qué? A la obediencia. Entonces, yo estoy llamado ¿a qué? A obedecer. Hombre, el Señor ya me enseñó un camino, ¿yo para qué me voy a ir por otro? ¿Por qué me voy a ir por el camino de la incredulidad? ¿Por qué me voy a ir por el camino del rencor? ¿Por qué me voy a ir por el camino que ya está muy bien marcado por el Señor a través de su instrucción? Usted no tiene que saber más de lo que está escrito, usted lo que tiene que hacer es más conforme a lo que está escrito, que es muy diferente. Ahora, unción. Y en esto creo que lo hemos hablado mucho acerca del derramamiento del Espíritu Santo y cómo el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos en Lucas 11. Y en Lucas 11, enseñándoles el Padre Nuestro, también les contó la parábola de aquel amigo que fue a su vecino, que le pidió un pan, que porque le llegó visita y le dijo que no, que por favor, que se vaya, que él ya estaba dormido con sus hijos, y este amigo siguió insistiendo, insistía. Y así el Señor nos enseña que hay que ¿qué? Pedir. Pedid y se os dará.
tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, al que toca la puerta se le abrirá. ¿Y qué padre, si su hijo le pide un pan, este le va a dar una piedra? ¿Y qué padre, si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos padres, les dijo el Señor, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo no vuestro Padre os dará qué? El Espíritu Santo a los que el Señor fue ungido cuando iba a iniciar su ministerio, cuando estaba haciendo su ministerio, cuando iba a morir a la cruz y después de la cruz. Luego la unción es en todo momento. Usted debe buscar la unción. Ahora, hay un precio alto, porque no juzgaron a aquella mujer por aquel aceite, por aquel perfume de nardo puro que le costaba un ojo de la cara, que eran 300 días de salario. ¿Eran 300 días de salario? Sí. Era porque 300, era un año de trabajo. Era un año de trabajo. Que de cuenta que usted cogió su salario, tudítico, lo metía en la alcancía y al final en diciembre compró un perfume y este perfume fue y se lo quebró a los pies a quien amaba. Y eso hizo esta mujer. No, es que la unción es un precio que hay que pagar. No es fácil, pero el Señor Jesús fue ungido. Y si Él fue ungido, yo cómo no voy a buscar de la unción del Espíritu Santo. Comunión. Debo yo entonces. Dice que Él está a la puerta y ¿qué? Esto es muy fuerte porque Apocalipsis 3 a mí me dice, he aquí yo estoy a la puerta y llama. Y si alguno oye mi voz, abriré y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y les aclaro que este pasaje está en Apocalipsis capítulo 3, pero este pasaje es un versículo que hemos visto mucho de manera aislada. Porque es un llamado de atención que el Señor Jesús estaba haciendo a una iglesia que se llamaba la Odisea. Y esta Odisea era una joyita de iglesia que se jactaba de tener mucho dinero, que se jactaba de ser muy, súper guau. Y el Señor Jesús les dice, yo ni siquiera estoy dentro de ustedes me sacaron de su iglesia hace rato, aquí estoy en la puerta esperando a que me dejen tener comunión con ustedes. Porque la comunión no, lo que usted vive con sus hermanos, claro, cuando hablamos del TIC, tiempo de intercesión y de comunión, la idea es que usted tenga primero comunión con ¿quién? Porque usted no va a la iglesia a hacer un club social. Claro que somos hermanos y hermanas y tenemos comunión los unos con los otros, pero esa comunión está directamente relacionada con una comunión que tiene que ver con el Padre, con su Hijo y con su Santo Espíritu de manera personal y que luego todos compartimos. De resto es un club, ¿sí? Y el Señor Jesús en Apocalipsis 3:20 está exhortando a la iglesia de la Odisea para que, ojo, que ustedes que están ahí cantando, alabando y no tienen ni siquiera comunión conmigo. A mí la comunión con el Señor Jesús me tiene que marcar, más que un estudio bíblico, más que una congregación, más que cualquier cosa. Y el amor. Dice entonces que como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, así pues a propósito dice el Nuevo Testamento que los esposos deberían amar a su esposa. ¿Sí? Tremendo, fuerte. Pero es que cómo se entregó Jesús por la iglesia, de qué manera se sacrificó. El amor tiene que ver con estar dispuesto yo a vivir también este camino, el camino de la cruz. A todos nos va a tocar recorrer el camino de la cruz. ¿O acaso el Señor no dijo, tome su cruz y qué? O sea, ¿acaso no dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que antes vivía en la carne lo vivo en la fe? No habla de crucificar qué. No es fácil. En este punto muchos cristianos mejor tiran la toalla porque tienen que sacrificar sus pasiones, sus sueños, ¿cierto?
todo aquello que le aparta del camino. No queremos sacrificarnos. Ayer que estábamos viendo cómo nace el cristianismo, muy bueno, con el doctor Michael Scott, un historiador, me gustó mucho. Y él hablaba de los mártires. Y hoy el mayor sacrificio que usted tiene que hacer es apagar el celular. Qué pena. Comparado con los mártires de aquella época, que tenían que ser bautizados con el bautizo del sufrimiento. Y nosotros hoy sufrimos por cosas que no tienen sentido. El amor implica un sacrificio. El adorador, cuando va a adorar, implicaba una ofrenda. Y esa ofrenda implicaba algo que le costaba. Entréguele al Señor algo. El amor. El amor, y en el versículo 7 del Shabbat, el cuerpo reposaba, pero su espíritu, ¿qué? Y es que ahí es importante algo, y es la esperanza. La esperanza. Estad quietos, ¿sí? Dice el Señor, y reconocer que yo soy el Señor. Estad quietos y esperad, dice el Señor. Esperanza. A mí me tiene que caracterizar la esperanza, porque a veces no voy a poder hacer nada. Siempre vendrá el día 1 donde voy a poder hacer algo, pero mientras hay momentos en la vida donde solamente queda esperar ¿en qué? En el Señor. Ahora el cuerpo del Señor Jesús estaba reposando, ¿sí o no? Pero su espíritu, ¿qué estaba haciendo? Y les digo, en este momento usted de pronto, esto es tremendo porque él dijo, me voy, pero me voy a prepararles ¿qué? Lugar. Hay una esperanza. Y está entonces la fe, que es lo que nos tiene que mover a causa de la resurrección. El problema de los discípulos, a propósito, el Señor ¿a quién se le presentó? A sus discípulos. Y nosotros somos discípulos y estamos llamados a ver al resucitado. A ver al resucitado y a vivir en su victoria para nuestra restauración. Yo les invito para que oremos y le pidamos al Señor en esta noche de vigilia que en este tiempo se quede en nosotros esta marca. Yo le invito para que ahí donde usted está, en su casa o acá, hagamos una oración y que sea nuestra oración en este camino a la cruz. Una oportunidad para reconocer las marcas que se tienen que quedar en nuestro carácter. Esas marcas que deben señalar la redención que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Yo te pido, Padre amado, que tú selles en cada uno de nosotros estas marcas que nos dejaron las huellas de nuestro Señor Jesús en su último recorrido a la cruz. Que desarrolles en nosotros la humildad con la capacidad de dar gracias en todo y por todo, porque esta es tu voluntad. Dígale, Señor, libérame de tanto orgullo que no me deja alabarte, que me llena a mí a veces de ese temor para cantarte, para danzarte. Señor, ayúdame a ver tu gloria a través de tu misericordia y tu bondad que a diario se manifiesta en mi vida, dejando a un lado la queja. El orgullo se representa en un corazón que no ve la bondad y la misericordia del Eterno en su vida, reconociendo a través de la gratitud cada cosa que ha recibido. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque hoy tú me llevas a reconocer más que un vía crucis, unas marcas que hoy quiero se graben en mi alma, en todo pensamiento, en todo sentimiento. Toma mi vida y permíteme, por favor,
violentarme, porque el Señor Jesucristo fue un cordero de Dios para el mundo, pero el león de Judá para sí mismo, y se violentó a sí mismo también para mostrarnos su cuerpo como un sacrificio y su cuerpo que fue pedido para nuestra salvación. Él, al participar de carne y de sangre, nos mostró lo que es la verdadera consagración. Por eso también profetizó que en aquel tiempo se vendrían días donde el templo de Herodes sería destruido. La grandeza de ese templo, el orgullo de Jerusalén sería destruido. Porque se levantarían nuevos templos. Dígale, Señor, yo soy un templo vivo. La sangre del Cordero levantó templos vivos que hoy están aquí presentes, conectados contigo, porque, Señor, yo sé que en este momento tus hijos y tus hijas están conectados contigo, reconociendo que son templos vivos, comprados con la sangre del Cordero. Hoy te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que intervengas en nuestras vidas para consagrarnos, para limpiarnos. Confiésele al Señor y dígale, Señor, sé que no es por mi fuerza, es que no se trata de mí, se trata del poder que obra, que sea tu Hijo Jesucristo, que sea el Espíritu de tu Hijo ahora tomando lugar en mi vida, que sea Él interviniendo, que sea Él sacando de mí lo que no conviene, sacando de mí todo ladrón que ha venido a morar como si mi vida fuera una cueva. Restaura mi vida como tu templo, Señor, un lugar de adoración, un lugar de alabanza para ti. Concédeme, por favor, recibir tu palabra y estar atento a ella, entender esos principios como discípulos tuyos, Señor. La oración, el perdón, toda profecía que a veces paso por alto, que no creo en ella, porque me niego a las profecías, como si Jesús no hubiese hablado de ellas. En Apocalipsis, capítulo 1, del 3 al 5, dice: bienaventurado el que lee y pone en práctica lo que dice este libro. Señor Jesucristo no menospreció las profecías, ni las profecías que se cumplían en Él, ni las profecías que se cumplirían en sus discípulos en los postreros días. Por eso les advirtió que creyeran. Que el Señor, perdóname, porque yo no puedo pasar por alto una profecía. Quiero aprender a obedecer conforme a la enseñanza, conforme a lo que tú me muestras, a las advertencias, al mandamiento, a la confirmación en tu palabra. Ahora pídale al Señor que le unja, que le conceda este don supremo que es su Santo Espíritu. La unción que nos prepara para librar batallas, para pasar pruebas y recorrer caminos difíciles como los que recorrió nuestro Señor Jesucristo. Sin la unción hubiese sido imposible mantenerse en el propósito, en el cumplimiento de un plan de salvación para todo el mundo, Señor. Concédeme esta unción para que yo viva conforme a tu propósito, Señor. Para que yo también disfrute de esa comunión, porque aún solo por tu Espíritu podré yo entender lo que es el significado de la sangre del Cordero, que hace pasar por alto la muerte en mi vida, porque su sangre cubierto mi pecado, ese pecado que me separaba de ti. Hoy yo puedo entrar confiadamente a través de la oración, a través de la fe y de la esperanza, a tener comunión contigo. Y en esa comunión entonces, oh Padre, llenarme del amor. Ese amor que abundaba en Jesucristo, ese amor que lo llevó a mantenerse firme, porque Él conoció de tu amor por el mundo. Él sabía que esa era la razón de su muerte y de su cruz. El amor vivo, el amor verdadero, el amor que trasciende a esto que es terrenal.
Señor, llénanos de esperanza. Ayúdanos a esperar, a confiar, porque tú vives, porque tú reinas y nos has dado victoria en Cristo Jesús para nuestra restauración. Que sea entonces, Señor, estas marcas, la humildad, la consagración, la obediencia, la unción, la comunión, el amor, la esperanza y la fe en nuestras vidas. Dígale, Señor, aquí estoy. Estas señales marcadas en mi corazón para recorrer el camino de salvación. Te lo pedimos, por favor, toma ahora la vida de todos los que han participado este tiempo de vigilia, de todos los que están en este lugar, Señor, y de todos los que están congregados, apartados, con piedad, con fe, con esperanza. Señor, extiende tu mano para que esta Semana Santa marque para nosotros un nuevo comienzo, así como lo marcó para tus discípulos el día 1 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se vivió el ministerio de la resurrección. Ayúdanos a vivir en este nuevo ministerio, porque tú has resucitado para que podamos confiar, para que podamos vivir conforme a ese plan maravilloso que tú nos has dado. Ya no vivimos en cautividad, ahora vivimos en libertad. La libertad que nos has concedido al trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable, Padre. Toma estas vidas y permíteles vivir la libertad que trae el conocimiento de ese camino de salvación y de bendición que tú, Señor, nos has dado. Gracias por todos los que han estado, Señor, reunidos en tu nombre en este tiempo. Bendíceles, Señor. Lleva a cada uno de estos hijos aquí presentes con tu bendición a sus casas. Y quédate, Señor, con tu bendición ahí en la vida de todos los que están a través de sus conectados. Señor, gracias por cada familia aquí representada. Gracias por cada antorcha encendida. Gracias por cada fruto de tu aflicción con el cual tú quedas satisfecho. Gracias porque tú, Señor, nos muestras el verdadero camino a la cruz, que no se olvida, que no se puede quedar solo en un tema de Semana Santa, porque tiene que ser una marca, una señal que nos distinga de aquí en adelante como redimidos tuyos. Dile un aplauso al Señor en esta noche, ahí en su casa. Aplauda al Señor, donde usted está, bendiga al Señor y dele gracias. Dígale, Señor, gracias por esa obra maravillosa. Gracias por esa salvación hermosa que me diste. Gracias porque tú recorriste un camino, porque tú te entregaste, porque no quisiste que fuera yo quien recorriera ese camino a la cruz. Tú lo hiciste, Señor. Y hoy humildemente te agradecemos con todo nuestro corazón. Abra sus labios y termine este tiempo alabando al Padre que de tal manera le amó, que Él participó de carne y de sangre a través de su Hijo Jesucristo y tomó lugar en el cuerpo de Jesús como una morada. Él que habitaba en el tabernáculo en tiempos de Moisés, Él que habitó en medio del tabernáculo de David en sus alabanzas y adoraciones, y que en la grandeza del templo del Salomón vino a morar. Él que un día dejó su gloria en Jerusalén y prometió retornar a aquel templo sencillo de Zorobabel. Él se manifestó entonces después a través de un niño, el admirable, el Emmanuel, el consejero, príncipe de paz, aquel pequeño que se hizo grande en la certeza de un plan de salvación. Y entonces la presencia de aquel Dios había abandonado el templo que estaba hecho de vanidad para morar también en aquel hombre, en el más hermoso de los hijos de los hombres. Y entonces
Los cielos estaban abiertos y los cielos se abrieron y fue conocido el poder de nuestro Señor Jesucristo en aquellos que estaban enfermos, en aquellos que no tenían esperanza, en aquellos que habían muerto, en aquellos que estaban cautivos, oprimidos, poseídos por demonios. Y el poder de Dios se movió en Jesucristo y levantó una manada pequeña y les llamó discípulos. Y estos fueron testigos de todas las cosas que están escritas y que hoy hemos leído y que hoy recordamos y que hoy conmemoramos. Y estas verdades se hacen públicas hoy en esta casa de oración y allá en su casa, para dar testimonio de uno que murió no en vano, de uno que murió por usted y por mí. Por eso nos unimos a las alabanzas que reconocen al Eterno y Dios soberano, que ha venido a morar en medio de nuestras vidas y que nos dio a conocer un camino con nombre propio, Jesucristo, nuestro Salvador ungido, al cual hoy alabamos, al cual hoy reconocemos y en quien está puesta nuestra fe. Gracias, Padre, porque ahora somos llamados templos y esto nos lo dio Jesucristo y muchos de nosotros ni siquiera lo hemos entendido y a veces pareciera que ni nos importara porque nos permitimos tantas cosas y este templo que es tuyo ha sido ocupado por tantos ladrones que han venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero hoy nos arrepentimos de corazón, Padre, y te pedimos que por favor restaures este templo. Restaura mi vida, por favor. Dígale al Señor con todo su corazón. De nada sirve un congreso, de nada sirve una lectura si usted no le entrega su corazón. Muchos hasta se cansan de leer la Biblia, pero esto no pasará más, porque un templo restaurado, un templo tomado por el Espíritu, va a facilitar algo que a usted tanto le ha costado, porque el Espíritu Santo va a hacer que las palabras del Eterno estén marcadas en su corazón y entonces usted se va a avergonzar de toda vana manera de vivir y entenderá que todo aquello que no convenía, que todo aquello que es vergonzoso, que todo aquello que no purifica, que no glorifica al Eterno en su vida, no es conveniente. Sobre todo para usted no es conveniente, para mí no es conveniente, porque entonces la gloria del Eterno no vendrá sobre nuestras vidas. Padre, y solo tú nos puedes guardar de este mal, de esta oscuridad y esta tiniebla que hoy cubre la tierra, porque muchos son los que están perdidos, Señor. Muchos creyentes están confundidos y no entienden que son templos vivos comprados con la sangre del Cordero. Toma la vida de estos hijos, por favor, y toma mi vida. Dígale, Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y permíteme tener las marcas de aquel maestro, tener las marcas que me dejó Jesucristo en su camino a la cruz. Por favor, grábalas en mi mente, grábalas en mi corazón y permíteme orar. No luchar para que yo las viva, para que mis fuerzas las practique, no. Déjame, por favor, te lo pido, en el nombre de tu Hijo, orar, la oración correcta pidiéndote humildad, la oración correcta pidiéndote consagración, la oración correcta pidiéndote obediencia, unción, comunión, amor, esperanza y fe. Es lo que te pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Dios les bendiga. Aquí todos creo que tienen que huir a sus casas porque hay toque de queda.